En un viaje a la fortaleza de Ucaidir, al oeste del lago Razaza, cerca de Kerbalá, se nos hizo tarde. Ante el panorama desalentador de cruzar de noche, cuando aparecían los salteadores de camino, el chofer me propuso un camino alternativo y seguro para no tener que cruzar por la carretera de Kerbalá. La carretera de Kerbalá era la más infame de todas. Como el chofer hablaba con mucha seguridad, no me preocupé demasiado. Sin embargo, aquel camino alternativo llevaba un riesgo implícito para mí por el mero hecho de ser un extranjero sin permisos. El camino discurría por una carretera privada que conectaba una fábrica de armas convencionales con la capital. Como los taxistas sabían de aquello, y a los que guardaban la fábrica le importaba muy poco protegerla a ultranza con tal de ganarse unos dinerillos extra, estaba muy normalizado eso de cruzar por allí para ahorrar gasolina. Pero, claro, sería lo mismo si un extranjero, que hablaba árabe, que vestía pantalones y camisas como las que llevaban allí, y que no había pedido permiso para viajar, cruzara por allí. Cuando nos acercamos a la cancela de lo que parecía una propiedad privada, el chofer me hizo saber, para mi espanto, que aquello era una fábrica de armas, y que no abriera la boca lo más mínimo para que el portero no se diese cuenta de que era extranjero, que solo sería un par de kilómetros de recorrido. A ese camino se llegaba por la carretera que comunicaba Ucaidir con el pueblo de Ain Tamar, lugar de nacimiento de Tarik bin Ziyad, conquistador del reino visigodo de Hispania que dio nombre a Gibraltar. Si seguías por el norte, dejando al este el lago Razaza, discurría una pequeña carretera comarcal jalonada por frondosos bosques de palmeras que llegaban hacia aquella endemoniada cancela. Desde la carretera no se podía ver la fábrica, porque lo impedían las palmeras, pero parecía como que no había mucho movimiento por allí. Yo creo que no estaba operativa. De repente, de entre unos palmerales, aparecieron dos individuos que, por sus ademanes arrogantes y de pocos amigos, deduje que no eran bandidos, sino la mismísima Mujábarat. Los dos vestían al uso, con las camisas estampadas y pantalones de pinza. Los dos lucían bigotes de herradura, pero uno de ellos portaba una pistola. El chofer, que hasta hacía bien poco, se mostraba muy ufano por mostrarme el atajo, ahora temblaba de puro miedo, sobre todo cuando aquellos dos hombres nos hicieron señas para que detuviésemos el vehículo. Si acelerábamos, ¿abrirían fuego contra nosotros? El conductor, aterrado y con la cara y las tripas descompuestas, me advirtió. Cierra el pico por lo que más quieras. Hazte pasar por enfermo. Como nos descubran, la hemos cagado. Al principio, barrunté que tal vez habrían recibido el chivatazo de que un extranjero había entrado a la fábrica y que por eso nos estaban esperando allí. No podía estar seguro, ya que en el eje del mal las paredes oyen y las colinas cuentan con ojos avizores. Si ese fuera el caso, solo podía desencadenar aquel encuentro un desenlace fatal tanto para mí como para mi acompañante. El conductor, tratando de recomponerse, aguantó el tipo y les ofreció su mejor cara. Afortunadamente, tan solo eran vigilantes cuyo turno había acabado y querían saber si podíamos alargarles hasta la otra cancela donde tenían el coche aparcado. ¿Cómo nos íbamos a negar? Sería demasiado sospechoso y además podría ser una razón para que entrásemos en problemas con ellos, porque, de hecho, lo que estábamos haciendo era ilegal, y ellos lo sabían. El de la pistola se colocó junto al conductor, y el otro, que llevaba una camisa verdosa, se puso a mi lado, atrás. Entonces es cuando el que iba a mi lado quiso iniciar una conversación banal conmigo. Ya por esos días hablaba un árabe con un acento muy logrado, pero la verdad es que, ya sea por los nervios de la situación o sabe Dios que, no entendí ni una sola palabra de lo que me estaba hablando. Era como si me estuviese hablando en chino. Todo mi árabe desapareció en aquel instante, por lo que la situación se tornó harto incómoda. Quedé paralizado de puro espanto. El tío de delante tenía una pistola en la mano, y eso acojona. Te lo aseguro. Entonces, supuse que le preguntó al conductor en tono displicente que si yo era un kurdo tonto, ¿qué pasaba conmigo? El chofer respondió que había tomado algo en mal estado y que me llevaba por allí para acortar el camino hasta el hospital más cercano. Solo cuando llegamos a la otra cancela, tras un par de larguísimos kilómetros de recorrido, los pasajeros dejaron el taxi. Entonces uno de ellos dijo al chofer: «Anda que no eres tonto. Pudiste haberlo llevado al hospital de Kerbalá, que es el más cercano».